Hoy en Ya no sé cómo criticar al Real Madrid, vamos a escuchar al amigo de ESPN, Richard Méndez, que bueno, por desgracia somos paisanos, porque al final yo no me veo tampoco en una situación como esta, incluso por hacer una pequeña comparación y les voy a dar el contexto muy rápidamente, hablando en ESPN sobre los 122 años de historia del Real Madrid y se cuestionaban entre ellos si el club era el más importante de todos los tiempos a nivel fútbol en general. Y bueno, ya van a escuchar lo que les estoy diciendo, pero lo que les decía, ¿por qué digo que desgraciadamente somos paisanos? Porque yo no me veo a mí diciendo, poniéndole pegas al Barça de Guardiola, que en ese momento seguramente era el mejor equipo del mundo. De hecho, yo no estaba en YouTube, pero los que me conocen saben que no tenía problema en reconocerlo. Sin embargo, años después, con el tema de Negreira, ya me cuesta un poco más darle valor a esa plantilla. Pues esta gente es que es increíble, van a entender por qué les estoy diciendo esto. Uno no puede ser un absoluto loco por la vida, decir, no, es que si no hacen esto mal, o sea, lo mismo de siempre para criticar al Real Madrid. También vamos a ver otras cosas interesantes, así que lo de siempre, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cositas muy interesantes que me he encontrado y que la verdad me gustaría analizar con ustedes. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Les voy a decir que vamos a ver una cosa primero de David Bernabéu que me pareció bastante curioso y que más o menos habla de cómo esta gente maneja el relato. Con eso quiero arrancar porque me pareció de locos y aquí está la imagen, vamos a abrirla, vamos a ampliarla para verlo juntos, vamos a darle un poquito de tamaño a esto y dice lo siguiente. Si el Barça de Xavi tiene peor plantilla que el Madrid, perpetra la primera parte que ha perpetrado el Madrid frente al Leipzig, cuelgan al técnico al amanecer. Y el mensaje que me pareció curioso es el tuitero este Benito que pone la imagen y dice, le han eliminado 2 veces de Europa League y ahí sigue Xavi Hernández, vive en Narnia y creo que es la mejor manera de reventar a esta gente, es que son unos hipócritas absolutos, como que si el Barça hace esta primera parte cuando hace nada, el Villarreal, el Mallorca, cualquier equipo que se les ganó, el Mallorca juega mañana, se les atraviese, se les mea en la cara. ¿Qué me está hablando este señor? Que Xavi Hernández incluso se está hablando de una posibilidad de que se mantenga como entrenador del Barça la siguiente temporada después de que les humilló para no él rebajar su ego diciéndoles que se marcha y que hay una posibilidad de que se quede y que me estás diciendo, "Amor, es que de verdad esta gente no sé en qué planeta, de dónde salió esta gente, es que es una vergüenza absoluta". Pero bueno, al final son cosas a las que vamos a tener que ir acostumbrándonos. Al final esto es lo que vende, lo que siempre les digo. No me parece que es que ellos sean tan anormales como parecen, sino que definitivamente este tipo de cosas les genera interacciones. Hay gente que de verdad cree que esto es cierto, que el Barça es más exigente que el Real Madrid cuando yo no me imagino a un entrenador sobreviviendo, deportivamente hablando, a una eliminación de Europa League, ya ni te cuento dos a las que ha sobrevivido Xavi Hernández. Pero bueno, como es que vamos a escuchar este video y también vamos a entender más o menos por dónde va la cosa, porque si escuchamos a los portavoces o a las personas que más influencia tienen en el barcelonismo a día de hoy, que seguramente puede ser Xavi, Laporta y el mismo Messi, que casi no habla, yo quiero que ahora escuchemos a Javier, porque definitivamente es exactamente lo que les estoy diciendo. Vende la mentira. La mentira en el Barcelona vende demasiado bien. Bueno, desde dentro yo hago un balance muy positivo, ¿no? Creo que se han hecho las cosas bien, sin ánimo de criticar. Creo que el presidente se encontró un club en un momento muy difícil a nivel económico, también a nivel institucional, a nivel deportivo. Creo que se está haciendo un buen trabajo. Ya dije que se estaba a mitad de camino para conseguir algo grande y pienso que es la persona idónea para llevar esto a buen camino, ¿no? Para mí Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo. Laporta es el mejor presidente de la historia del Está Barcelona. capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación es precisamente Laporta. Bueno, ahí está lo que les decía de Javier, comentando que Laporta es el mejor presidente que puede tener el Palanca Fútbol Club. Me parece, no deja de llamarme la atención esta situación porque al final creo que tiene toda la razón.
Creo que Laporta es el mejor presidente que ha podido tener el Barça y que puede tener. Es igual de mentiroso como se lo merecen los culés. Es igual de manipulador, es igual de sinvergüenza, así que les viene de perla. Igual que pienso que Xavi es el mejor entrenador que puede tener el Barça, estoy totalmente de acuerdo con Xavi que Laporta es el mejor presidente que puede tener el Fútbol Club Barcelona. Pero de verdad, ¿ustedes creen que Xavi se cree lo que está diciendo? ¿Ustedes creen que de verdad no sé cómo vamos a afrontar esto en unos años, pero ojalá en unos 5 o 6 años yo me acuerde de este clip de Xavi y podamos reaccionarlo en este canal, si es que todavía sigo en YouTube? Porque es llamativo decir que se están haciendo las cosas bien después de fichar a Ferran y a Rafinha por ciento y pico de millones ambos. Es que es una cosa increíble, pero bueno, como les estoy diciendo, el relato de toda la vida y ese que jamás en la vida se va a terminar. No me voy a enredar mucho más con lo de Xavi, solamente quería colocarles eso porque definitivamente me ha sorprendido un montón, porque no sé si está muy bien la relación Xavi-Laporta, pero llegar a decir que Laporta está haciéndolo muy bien es de alguien absolutamente ciego. Pero bueno, vamos a cerrar el video con lo que les estaba diciendo de ESPN. En este caso el paisano Richard Méndez hablando un poco del tema Real Madrid, sus 122 años de historia y por supuesto también hablando de si es el mejor club de la historia. Yo estoy claro en algo, ¿no? Para tú poder medir si un club, la grandeza de un club, tienes que ver primero, bueno, por la importancia de sus títulos, ¿verdad? Porque si es por los títulos ganados, bueno, imagínate lo que sucedería con Escocia o en Rumania, con cualquier otro club que tenga por encima de los 34, 35 títulos de Liga que tiene el Madrid. Ya. Creo que él lo matiza ahora, pero me está diciendo que el fútbol escocés y el fútbol rumano puede significar que uno de estos clubes es el mejor de la historia por tener más títulos de liga que el Real Madrid. Creo que, repito, creo que lo matiza. Pero ya el hecho de haberlo comentado es que es una estupidez inmensa. Sigamos escuchando porque ya se pone buenísimo. El peso de la Liga Española es otro. Ser importante a la hora de ganar torneos internacionales como la Liga de Campeones de Europa o la antigua Copa de Europa. Es más, creo que por ahí va otra clave que te voy a decir, ¿no? El Madrid es el máximo ganador de la Champions. Yo creo que después del formato que nos presentaron de la nueva Champions, la Champions está por desaparecer o por perder toda la importancia. Entonces estos 14 títulos harían el Real Madrid inalcanzable. Así no cambies el formato de la UEFA Champions League, todas las personas que están allí, Richard Méndez, Alex Pareja, Carolina Guillén y el otro señor, no me acuerdo quién era, no alcancé a verlo, y este servidor, así no se cambiara el formato de la Champions, así Florentino desistiera del proyecto de la Superliga, el Real Madrid es inalcanzable en el tema de la Champions. No ya porque el que esté más cerca, que le saca creo que 7 el Milan, no vaya a conseguirlo. No por eso, no va a ser únicamente por eso, sino porque el Real Madrid no va a dejar de ganar Champions y queda demostrado por la gestión de su actual presidente. Seguimos. Tiempo futuro. Después vemos lo que bien marcaba Sergio, el tema de la Intercontinental, que hoy en día es el Mundial de Clubes. Pero creo que hay cosas del Real Madrid que como institución lo ponen en mucho valor, pero le siguen faltando algunas cosas. A ver, como institución, para nadie es un secreto que hoy la marca de Real Madrid es de las más reconocidas del mundo. Es una institución que no está sufriendo económicamente y no se le conoce una etapa oscura como la que hoy le toca sufrir al Barcelona o la que en otros casos le ha tocado sufrir a muchos equipos en Europa, como al propio Napoli, por ejemplo, o al Torino, equipos que en algún momento representaban mucho para su región y terminaron de decaer por problemas económicos. Eso nunca sucedió al Real Madrid. Lo que yo sí veo que le faltaría al Real Madrid para terminar de tener esa chapa del mejor club como institución, porque no el mejor equipo, pero sí el mejor club como institución, sería que la cantera llegara más al primer equipo. Eso Es lo que les estaba diciendo y es la cúspide de esta... No crítica, esta opinión de este hombre. Me estás contando que el Real Madrid te genera dudas en ser o no ser el mejor club de todos los tiempos porque no llegan suficientes canteranos a la institución. Es una contradicción tan grande como que hace 30 segundos estabas diciendo que el Real Madrid tiene una gestión económica excepcional al punto de que no ha pasado esos baches que han pasado la mayoría de los equipos o clubes
a lo largo de toda la historia. Si el Real Madrid no utiliza la cantera como a ustedes les gustaría, porque a ustedes lo que les gustaría es que el Real Madrid saliera con 11 canteranos, 11 madrileños el día de mañana y que fuera e hiciera el ridículo para venir a criticarlo también, aunque utilizaran los jugadores de la cantera. Es lo que les molesta. Es que no, la crítica no tiene ningún tipo de sentido. Esto no tiene por qué generarte dudas. Es más, el Real Madrid es el equipo seguramente de España, ya no sé de Europa, que mejor utiliza su cantera. Porque la utiliza con tanta inteligencia que tiene su club, su equipo, con figuras de todas las nacionalidades prácticamente, desde un croata hasta un brasileño. Pero tiene también futbolistas de la cantera, que se te olvida repasar que en la cantera, la plantilla actual está Dani Carvajal, está Lucas Vázquez, está Nacho, tres futbolistas que han, sin ir lejos, lo de Nacho es horrible esta temporada, pero lo de Carvajal, interesante, Lucas ha cumplido como casi siempre, han sido parte de ese Real Madrid histórico. Ahí está el problema de todo esto. Lo que les estaba diciendo, el Real Madrid tiene eso, forma futbolistas, los vende, se queda con algún porcentaje y si ven que el futbolista termina despuntando, lo traen de vuelta para hacer una plantilla aún más competitiva. Que el Real Madrid no utiliza los canteranos es que no, si el Barça no hubiera existido esta etapa gloriosa de que sacaron ese 11 de puros canteranos, ¿de qué estaríamos hablando a día de hoy? De que el Barça saca hoy jugadores canteranos porque tienen una necesidad económica absolutamente terrorífica y es lo único a lo que agarrarse. Y si nos ponemos a sacar los resultados del Barça por confiar en sus canteranos, ahí están los resultados, lo que veíamos ahorita de Xavi, 2 veces eliminados de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Es que es ridículo de verdad el relato de esta gente. Eso es lo que no sucede tanto con el Real Madrid. Yo recuerdo en alguna oportunidad hablando con Raúl y él me decía, mira, es que era muy difícil para jugadores como Iker o como yo, refiriéndose a Casillas, poder llegar al primer equipo y más que todo mantenerse en el primer equipo. Porque ciertamente Real Madrid era el que tenía más canteras regadas por toda España. Porque formaba tantos y tan buenos jugadores, pero no llegaban porque el Real Madrid siempre se rodeó de lo mejor que había accesible al dinero y en el mercado europeo. Incluso. Pero yo quiero saber una cosa. A mí me gustaría, por ejemplo, después de esa gran camada de futbolistas del Barça que sacó eso, que tuvieron bastante éxito, para que nos vamos a engañar, pero justo después de eso pónganse a pensar detenidamente. El Madrid sabemos que ha contado con algunos futbolistas como Hakimi, como Nacho, como Lucas, los que ya les he mencionado. Después de esa camada de futbolistas, ¿cuántos futbolistas han salido del Barça que se hayan quedado en el Barça y dicen, wow, qué espectacular esta vaina? O sea, es una cosa impresionante. Me lo pueden poner allá abajo de ejemplo. Incluso esta gente habla del Manchester City, por poner un ejemplo, que creo que el único canterano que tienen es Phil Foden. No estoy seguro, la verdad. Hablan del mejor equipo del mundo, de no sé qué, de no sé cuál, pero este tipo de pegas no se lo colocan al Manchester City, por poner un pequeño ejemplo. Es que es lo que me parece increíble. Al Real Madrid le van a poner cualquier tipo de situación. Igual al final quedan fácilmente desacreditados porque sus aportaciones son realmente ridículas. En Sudamérica. Claro, entonces grandes jugadores del Real Madrid pudieron haber llegado al Real Madrid surgiendo del Castilla y terminaron su carrera en otros lados, en otros equipos. Y ejemplos hay montones. Bueno, hoy pregúntate dónde está Isco, por ejemplo, dónde está Asensio. Eso sería más por la filosofía de su presidente. Me estás hablando de Asensio, de Isco, de no sé qué. Ninguno de estos futbolistas son canteranos del Real Madrid. Es que yo no entiendo de verdad. No, pero es que ha pasado con Florentino y sin Florentino. Ha sido la filosofía del Real Madrid siempre. Si tienes dinero, vas a buscar comprar lo mejor que hay. Es todo lo opuesto a lo que tú de pronto encuentras en Barcelona. La filosofía está prioridad en la Masía. Qué ridículo esto, de verdad. Mira, es lo que les estaba diciendo. Y él mismo se tira por tierra absolutamente todo el discurso. Si tienes dinero, vas a buscar lo mejor. ¿Cuántos de los futbolistas que el Madrid se ha desprendido? Marco Asensio. ¿Qué está haciendo Marco Asensio en esta temporada como para decir, wow, que no es canterano del Real Madrid, por cierto? Wow, Asensio la está reventando en el Paris Saint-Germain. ¿Cuántos de estos futbolistas que se ha desprendido del Real Madrid no han sido estrellas, no han sido ni siquiera top 10 en sus posiciones fuera del Real Madrid? Es que es ridículo ponerse a escuchar a este tipo y encima decir que el Barcelona sí da prioridad a la Masía. Como te digo, claro, cuando tienes una necesidad económica, incluso
en una situación económica tan precaria como la que tiene el Palancas, han ido a gastarse un montón de dinero en futbolistas que han traído desafortunadamente para ellos, porque para mí la mejor alegría del mundo, como por ejemplo Rafinha y Ferran Torres, donde está la Masía, que tienen que pagarse 100 y pico de millones por estos señores. Después de la Masía, bueno, habrá que retocar con lo que encuentres. La filosofía del Atlético Restocar. Club de Bilbao no solamente vasco, es la cantera. Ves el Osasuna, la cantera. La Real Sociedad, la cantera. La Unión Deportiva Las Palmas, la cantera. Sí, Casi pero todo. A ver, es ridículo de verdad lo que este hombre me está planteando. Es que me estás hablando de la cantera. Entonces o sea, lo que me estás diciendo es que el Real Madrid es el malo de la película por no llevar canteranos y que ellos son los buenos por haber gestionado mal sus clubes y no tener dinero para fichar. Es más, son tan maravillosos los ejemplos que me estás colocando que en el entretiempo, estoy grabando este video en el entretiempo del Olympique de Marsella versus Villarreal. El Marsella le está metiendo un repaso al Villarreal. Eso es lo que tú me estás intentando vender a mí. Es que es ridículo, de verdad. ¿Por qué? Por andar con el tema de la cantera, porque el Villarreal tuvo que recurrir al mercado español a fichar futbolistas como Coquelin, que ustedes me dirán, o sea, es que de verdad, yo esta gente es que me parece cada día más insoportable y más meme que nunca. ¿Dónde están los títulos de todos Lo estos clubes primordial y que de tú lo que se Mira lo que le dice, ya no están todos los títulos de estos señores. nutre en la mencionas. ¿Dónde cantera. están los títulos? Yo entiendo. Y ojo a lo que le dice este señor que está aquí a la derecha. Esos clubes juntos, Richard, Sí. no tienen lo que tiene el O sea, Madrid. sería- ¿De acuerdo, Carlos? Claro, pero por eso, a ver, el único ítem que yo te doy que me pone yo le buscaría mejorar en Madrid es que por lo menos llegara más cantidad. Yo no estoy diciendo que de eso va a depender que gane o no, pero el Real Madrid sea, tu debería, opinión personal, tú digo yo, quisieras verlo por más- identidad de club que el del Castilla llegue al Tú primer quisieras equipo. verlos más apostando a la cantera, tu opinión personal. Pero para ti, Sí, respóndeme claro. sí o no. Yo y todo, ¿Sí o no? o sea. ¿Es el mejor club de toda la historia? La pregunta clave, para ti, ¿es sí o no el mejor equipo de la historia? Fíjense en la cara y lo que se tarda en responder esta pregunta. Es que es brillante. ¿Sí o no? Para mí sí. Y la cara de resignación que le queda al final es maravillosa. Se me ha hecho un poco largo el video, pero es que lo he disfrutado de verdad. Tenía tiempo que no disfrutaba tanto un video como esto porque el relato es una vaina impresionante, de verdad. Que estemos escuchando, por ejemplo, mañana le vamos a escuchar que el Manchester City es el mejor equipo del mundo en los últimos 5 años, pero no va a decir, no, es que al Manchester City me genera dudas porque no saca la cantera, no lo va a decir. ¿Por qué? Porque no es el Real Madrid y porque evidentemente él sabe que en unos años a lo mejor el Manchester City no va a tener ni cerca ni un 10% de la historia que tiene el Real Madrid. No es algo que se le haya criado él desde pequeño, o sea, no. Además que encaja perfectamente con el sectarismo que ellos están acostumbrados, que es el tema de que ahí está Pep Guardiola. Lo mismo de siempre, pero de verdad, bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Yo me he reído muchísimo y creo que ha estado bastante divertido. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.